Las mujeres de Escobar, amores y traiciones en la vida del patrón. El sol se ponía sobre Medellín, bañando la lujosa hacienda Nápoles en un resplandor dorado. En el interior, risas femeninas competían con el rugido distante de los hipopótamos. De repente, un silencio sepulcral. Pablo Escobar, el hombre más temido de Colombia, acababa de entrar. Para las delatoras no había piedad, susurró una voz. Bajo su fachada de generosidad, Escobar controlaba no solo el imperio del polvo blanco, sino la vida misma de estas mujeres. Desde reinas de belleza hasta jóvenes inocentes de los barrios pobres. Desentrañaremos la red de mujeres que marcaron el ascenso y caída del narcotraficante más famoso del mundo. ¿Cómo sobrevivió una mujer a la masacre de 49 palomas blancas? ¿Qué secreto guardaba la amante que logró engañar al hombre más peligroso de Colombia? Quédate hasta el final del video para descubrir la impactante confesión de la mujer que traicionó a Escobar y vivió para contarlo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Las amantes famosas. Virginia Vallejo, la presentadora de televisión. Una de las amantes más conocidas de Pablo Escobar fue Virginia Vallejo, una de las presentadoras de televisión más famosas de Colombia en su época. Su relación con Escobar no solo fue intensa, sino también muy mediática, pues Vallejo, acostumbrada a la atención pública, no podía evitar estar en el centro del huracán que representaba estar al lado del narcotraficante más poderoso del país. Vallejo era una mujer de clase alta, educada y sofisticada, lo que hizo que su relación con Escobar, un hombre de origen humilde y un criminal notorio, fuera vista como una contradicción. Vallejo describió a Escobar como un hombre generoso y protector, aunque también extremadamente peligroso. La relación entre ambos era secreta en un inicio, pero eventualmente la prensa y las autoridades comenzaron a prestar atención. Aunque Escobar la colmaba de lujos y atenciones, su vida al lado de él también estaba llena de peligros. En uno de sus libros, Vallejo relató cómo casi muere ahogada en una de las propiedades de Escobar y cómo él la salvó, un hecho que, según ella, reforzó el vínculo entre ambos. Sin embargo, la relación no estaba destinada a durar. Vallejo pronto descubrió el lado más oscuro de Escobar, especialmente cuando comenzó a involucrarse más con el narcotráfico y la violencia que éste conllevaba. A pesar de que Escobar estaba profundamente enamorado de ella, la relación terminó cuando ella lo engañó con Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cartel de Cali, un rival directo de Escobar. Esta traición desató la furia de Escobar, pero sorprendentemente no la mató, como lo había hecho con otras mujeres que lo traicionaron. Vallejo sobrevivió a Escobar, pero su vida se vio profundamente afectada por su relación con él. Su exilio en Europa y Estados Unidos, y años después escribió un libro donde revelaba detalles íntimos de su romance con el narcotraficante, así como las atrocidades que él cometió durante su reinado de terror. Su testimonio también se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el ascenso y caída de Escobar. Wendy Chavarriaga Gil, la modelo trágica. Wendy Chavarriaga fue una joven modelo que disfrutó de los lujos que implicaba estar al lado de Escobar. Durante 2 años, Wendy tuvo todo lo que una mujer podía desear: autos de lujo, viajes al extranjero y joyas. Escobar se aseguraba de que sus amantes más cercanas vivieran rodeadas de riqueza, y Wendy no fue la excepción. Sin embargo, su relación con el patrón se complicó cuando rompió una de las reglas más importantes de Escobar: no quedar embarazada. Cuando Wendy quedó embarazada, sabía que Escobar no reaccionaría bien. Intentó ocultar el embarazo, pero cuando Escobar lo descubrió, ordenó que la sedaran y que un veterinario le practicara un aborto forzoso. Este acto de crueldad extrema devastó a Wendy,
quien intentó escapar del control de Escobar, pero él ya había comenzado a desconfiar de ella, y pronto surgieron rumores de que Wendy estaba colaborando con las autoridades para delatarlo. La relación entre Wendy y Escobar llegó a su fin de manera trágica. Poco después de que Escobar descubriera que ella estaba en contacto con el gobierno, decidió que no podía permitir que una mujer que sabía tanto sobre él se convirtiera en un cabo suelto. Escobar envió a sicarios para que acabaran con la vida de Wendy y ella fue asesinada en una emboscada, una muestra más de lo implacable que era el narcotraficante cuando sentía que alguien lo había traicionado. ¿Qué llevó a Escobar a tomar medidas drásticas contra Wendy? El teléfono de Wendy fue intervenido por órdenes de Escobar. Al escuchar que había estado en contacto con miembros del gobierno colombiano, Escobar sintió que su vida corría peligro. Si Wendy hablaba, podría desmantelar gran parte de su operación. Escobar tomó una decisión rápida y violenta. Si ella había traicionado su confianza, no podía seguir viva. ¿Qué tan lejos llegaría Escobar para silenciar a una mujer que había sido parte de su vida íntima? Yesenia Molina, la reina de belleza. Yesenia Molina fue otra de las mujeres que cayeron bajo el encanto de Pablo Escobar. Coronada como reina de belleza en Colombia, Yesenia vivió un breve romance con el narcotraficante que la llevó a los lugares más exclusivos de Medellín. Era conocida por su belleza y elegancia, lo que la convirtió en un objeto de deseo para Escobar, quien solía rodearse de las mujeres más hermosas del país. El romance con Yesenia fue breve pero intenso. Escobar, que disfrutaba coleccionando trofeos, la trataba como una de sus conquistas más preciadas. Sin embargo, como muchas otras mujeres en su vida, Yesenia pronto descubrió estar cerca de Pablo Escobar tenía un significado, y era la violencia y el peligro que lo rodeaba. Aunque su relación no terminó de manera tan trágica como la de Wendy o Virginia, Yesenia se alejó de Escobar cuando comenzó a darse cuenta de que su vida estaba en peligro simplemente por estar asociada a él. Después de su relación con Escobar, Yesenia se mantuvo alejada de los focos mediáticos, prefiriendo vivir una vida tranquila fuera de la sombra del patrón. No obstante, su breve romance con el narcotraficante sigue siendo una de las muchas historias que rodean el complejo y peligroso mundo de las mujeres que pasaron por su vida. Otras mujeres influyentes. Sharon, la víctima de 28 balazos. Sharon es uno de los nombres que quedaron marcados en la historia de la brutalidad de Pablo Escobar. Según los testimonios de sobrevivientes, Sharon fue una de las chicas que asistió a las fiestas organizadas por Escobar en su finca. Sin embargo, después de una serie de malentendidos y sospechas sobre su lealtad, Sharon fue brutalmente asesinada. Recibió 28 balazos, un acto de violencia desproporcionado que reflejaba el miedo y la paranoia que Escobar sentía hacia cualquiera que pudiera traicionarlo. El cuerpo de Sharon fue encontrado abandonado en una carretera, un destino que compartieron muchas otras mujeres que estuvieron cerca de Escobar. Su historia es un recordatorio de lo poco que importaba la vida humana para Escobar cuando se trataba de proteger a su imperio. A pesar de que había muchas mujeres en su vida, la mayoría de ellas no podían escapar de la violencia que él desataba cuando se sentía amenazado. Alexandra, la desaparecida. Alexandra es otro ejemplo de una mujer que desapareció misteriosamente después de haber sido parte del círculo íntimo de Escobar. Aunque no hay muchos detalles sobre su vida, se sabe que Alexandra era cercana a Escobar y que, al igual que otras mujeres, había asistido a sus fiestas privadas. Sin embargo, un día simplemente desapareció. Algunos rumores sugieren que Alexandra fue secuestrada por uno de los enemigos de Escobar, mientras que otros creen que fue asesinada por el mismo Escobar al sospechar que estaba filtrando información. La desaparición de Alexandra refleja el alto precio que muchas mujeres pagaron por estar cerca de Escobar. Si bien algunas recibieron riquezas y poder, otras simplemente desaparecieron sin dejar rastro.
víctimas de la intriga y los juegos de poder del narcotraficante más peligroso de Colombia. María Victoria Henao, la esposa oficial. La relación entre Pablo Escobar y María Victoria Henao comenzó cuando ella tenía apenas 12 años y él ya era un joven de 23. Proveniente de una familia humilde, María Victoria se enamoró rápidamente de Escobar, quien en ese momento ya comenzaba a hacerse un nombre en el mundo del crimen. Aunque su familia se oponía rotundamente a la relación, la joven María estaba decidida a seguir al lado de Escobar. Para ella, Escobar representaba una vida llena de posibilidades, lejos de la pobreza que había conocido durante su infancia. Un año después de iniciar su relación, María quedó embarazada, pero Escobar, siempre controlador, la obligó a someterse a un aborto. Este fue un indicio claro del tipo de relación que mantendrían en los años venideros. Escobar siempre tendría la última palabra y María debía someterse a sus deseos sin cuestionamientos. A pesar de este comienzo traumático, María Victoria se casó con Escobar cuando tenía 15 años, convirtiéndose en la única esposa oficial del narcotraficante más temido de Colombia. Su vida como esposa del narcotraficante. Como esposa de Pablo Escobar, María Victoria vivió en un mundo de lujos y riquezas, pero también de violencia y traiciones. Escobar mantenía una fachada de esposo y padre dedicado, pero sus constantes aventuras con otras mujeres eran un secreto a voces. A pesar de esto, María Victoria nunca se enfrentó abiertamente a Escobar. Sabía que su vida y la de sus hijos dependían de la protección de su esposo, y prefirió cerrar los ojos ante las múltiples amantes y los excesos de su vida privada. La vida de María Victoria no fue fácil. A pesar de tener acceso a las mejores casas, autos y bienes materiales, también estaba rodeada de constantes peligros. Las fuerzas del gobierno y la DEA estaban en una cacería constante para atrapar a su esposo, y ella se vio forzada a moverse continuamente para proteger a su familia. Sin embargo, su lealtad a Escobar nunca flaqueó, incluso cuando su imperio comenzó a desmoronarse. Lealtad hasta el final. María Victoria Henao permaneció leal a Escobar hasta su muerte. A pesar de las infidelidades y la violencia que caracterizaron su matrimonio, nunca lo abandonó. Incluso después de la muerte de Escobar en 1993, María Victoria cambió su identidad y la de sus hijos para poder escapar de la persecución de los enemigos de su esposo. Su vida después de Escobar fue tan turbulenta como la que vivió a su lado, pero siempre defendió su decisión de haber permanecido junto a él, afirmando que lo hizo por sus hijos y por la promesa que le hizo el día de su boda. Las palomas blancas, las jóvenes vírgenes. La obsesión de Pablo Escobar con las vírgenes adolescentes es una de las facetas más inquietantes de su vida privada. Las palomas blancas, como se les llamaba, eran jóvenes de entre 14 y 17 años, provenientes de los barrios más pobres de Medellín. Escobar sentía una atracción particular hacia estas chicas, a quienes veía como símbolo de pureza que podría corromper. El grupo de los señuelos. Para facilitar el reclutamiento de las palomas blancas, Escobar creó un grupo llamado Los Señuelos. Estos jóvenes apuestos y carismáticos se encargaban de atraer a las chicas hacia las garras de Escobar. Eran parte integral de su estrategia para seducir a las adolescentes, utilizando su encanto y los recursos que Escobar les proporcionaba para ganarse la confianza de las jóvenes y de sus familias. Los señuelos se movían principalmente en los barrios más pobres de Medellín, donde ofrecían a las chicas la oportunidad de cambiar sus vidas. Las promesas de dinero, autos y una vida de lujos eran demasiado tentadoras para muchas de estas jóvenes, quienes veían en Escobar una figura paternal o en algunos casos un salvador que podría rescatarlas de la pobreza. Los señuelos no solo reclutaban a las jóvenes, sino que también organizaban encuentros en los que Escobar podría seleccionarlas personalmente para formar parte de sus fiestas privadas. Este sistema bien organizado garantizaba que Escobar siempre tuviera un flujo constante de nuevas jóvenes a su disposición, a quienes podía manipular a su antojo.
Para muchas de estas chicas, sin embargo, el sueño de una vida mejor pronto se convertiría en una pesadilla, ya que cualquier error o simple sospecha de traición podía costarles la vida. Métodos de reclutamiento. El reclutamiento de las Palomas Blancas seguía un patrón muy específico. Escobar no solo seleccionaba a las chicas más jóvenes y vulnerables, sino que también aseguraba que provenían de familias que carecían de recursos económicos. Sabía que, al ofrecerles algo tan simple como una motocicleta o una pequeña suma de dinero, las chicas y sus familias quedarían en deuda con él, garantizando su lealtad. El primer paso del reclutamiento solía ser una fiesta o un encuentro casual organizado por los señuelos. En estos eventos, las chicas eran presentadas a Escobar, quien las observaba antes de decidir con quién pasaría la noche. El proceso era meticuloso. Las chicas debían ser vírgenes, menudas y en muchos casos se seleccionaban por su potencial para participar en la vida social que Escobar les prometía. En algunos casos, las jóvenes ni siquiera sabían a qué se estaban comprometiendo hasta que era demasiado tarde para escapar. Para algunas, la promesa de fama y fortuna era irresistible. Muchas soñaban con convertirse en actrices, presentadoras de televisión o modelos, creyendo que Escobar, con sus conexiones en los medios, podría ayudarlas a alcanzar esos sueños. Lo que no sabían es que una vez dentro del círculo de Escobar, ya no había vuelta atrás. El patrón de reclutamiento estaba diseñado para que las chicas se sintieran atrapadas sin ninguna posibilidad de escapar sin sufrir las consecuencias. La tragedia de las 49 vírgenes. ¿Qué provocó este acto de violencia masiva? La masacre de las 49 vírgenes es uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia de la vida de Pablo Escobar. Muchas de estas jóvenes fueron llevadas a las fiestas organizadas por el narcotraficante bajo la promesa de una vida llena de lujos. Sin embargo, lo que comenzó como una relación basada en la seducción y el control, terminó en uno de los actos de violencia más atroces cometidos por Escobar. ¿Qué llevó a Escobar a tomar esta terrible decisión? ¿Fue la traición de una de ellas o simplemente un acto de paranoia? Contexto del suceso. La masacre de las 49 vírgenes ocurrió durante uno de los periodos más tensos de la vida de Pablo Escobar. Para ese entonces, la presión sobre él por parte del gobierno colombiano y la DEA había aumentado exponencialmente. Escobar vivía en un estado constante de paranoia, sabiendo que la traición podía venir de cualquier persona, incluidas las mujeres que habían sido parte de su vida íntima. Las 49 jóvenes, conocidas como las Palomas Blancas, habían sido reclutadas para asistir a las fiestas privadas que Escobar organizaba en sus fincas y mansiones. Inicialmente, estas chicas, muchas de ellas adolescentes, veían la oportunidad de estar cerca de Escobar como una puerta a un mundo de riqueza y poder. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. A medida que las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaban su búsqueda de Escobar, la paranoia del narcotraficante aumentaba, llevándolo a sospechar que cualquiera, incluso las chicas que compartían su cama, podían estar trabajando como informantes. Fue en este contexto de creciente desconfianza que Escobar tomó la decisión de ordenar la ejecución de estas jóvenes. Creía que una de ellas había filtrado información sobre su paradero y para él no había espacio para las dudas. En su mente, la única manera de protegerse era eliminar cualquier posibilidad de traición. Teorías sobre los motivos. Aunque el motivo exacto detrás de la masacre sigue siendo objeto de debate, existen varias teorías sobre lo que llevó a Escobar a ordenar la muerte de las 49 vírgenes. La primera y más aceptada es que Escobar creyó que una de las chicas había hablado con las autoridades, proporcionándoles información que casi lo llevó a ser capturado. Para un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo, cualquier traición real o imaginaria era una sentencia
Otra teoría sugiere que los hombres del cartel de Medellín, bajo las órdenes de Escobar, intentaban obtener información de las chicas sobre sus enemigos y sus movimientos. Al no obtener resultados satisfactorios, optaron por eliminarlas. Esta teoría refuerza la idea de que Escobar no veía a las mujeres en su vida como personas, sino como peones en un juego mucho más grande de poder y control. Si no podían ser útiles para él, entonces no valía la pena mantenerlas con vida. Independientemente de la verdadera razón, lo que queda claro es que la masacre de las 49 vírgenes fue un acto de violencia sin precedentes que dejó una marca imborrable en la historia de Medellín. Las chicas, que al principio fueron seducidas por la promesa de una vida mejor, se convirtieron en víctimas de la brutalidad y la paranoia de uno de los hombres más peligrosos del mundo. Las mujeres que sobrevivieron. A pesar del peligro que representaba estar cerca de Escobar, algunas de las mujeres que formaron parte de su vida lograron sobrevivir y escapar de su control. Estas mujeres, que fueron testigos de algunos de los episodios más oscuros del narcotraficante, permanecieron en silencio durante muchos años, temiendo represalias del cartel de Medellín y de los seguidores de Escobar. Algunas de estas mujeres han ofrecido su testimonio en entrevistas y documentales, revelando el terror constante bajo el que vivían mientras formaban parte del círculo íntimo de Escobar. Aunque inicialmente se sintieron atraídas por el poder y los lujos que Escobar les ofrecía, rápidamente comprendieron que su libertad estaba condicionada por la lealtad absoluta al patrón. Cualquier indicio de traición podía resultar en la muerte, y muchas de ellas vivieron con el miedo de que un día serían las próximas víctimas. La Llorona, una de las sobrevivientes. Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer conocida como La Llorona, una sobreviviente de la masacre de las 49 vírgenes. Aunque logró escapar de las garras de Escobar, su vida quedó marcada para siempre por los horrores que presenció durante su tiempo en el círculo íntimo del narcotraficante. La Llorona relató que vivió en constante miedo mientras estaba cerca de Escobar, sabiendo que cualquier error podría costarle la vida. Según su testimonio, las chicas que caían en desgracia con Escobar eran asesinadas sin piedad, y ella misma fue testigo de la muerte de varias de sus compañeras. El trauma de haber sobrevivido a la masacre y de haber visto de cerca la brutalidad de Escobar le persiguió durante años. El nombre La Llorona le fue dado por los periodistas colombianos que decidieron proteger su identidad debido a la amenaza constante que representaba hablar en contra de Escobar. Su testimonio es uno de los pocos relatos que ofrece una mirada directa a la vida de las mujeres que formaron parte del oscuro mundo de Escobar, y sigue siendo pieza clave para entender el nivel de terror que impuso sobre sus víctimas. La obsesión sexual de Escobar. Preferencias y fetiches. Pablo Escobar no solo era un hombre con un insaciable apetito de poder, sino también con un conjunto muy específico de deseos sexuales. A lo largo de los años desarrolló una serie de preferencias y fetiches que reflejaban su necesidad de control sobre todos los aspectos de su vida, incluidas las relaciones íntimas. Su preferencia por las jóvenes vírgenes de entre 14 y 17 años era quizás su fetiche más conocido y perturbador. Escobar se veía a sí mismo como el dueño de la pureza de estas chicas, y su deseo de corromper lo que él consideraba su pureza física y moral era parte de su constante afirmación de poder. Pero esto no terminaba ahí. Según el testimonio de un sicario más cercano, John Jairo Velázquez, alias Popeyes, Escobar también disfrutaba de espectáculos sexuales lésbicos, en los que prefería ver a una mujer virgen interactuar con una lesbiana experimentada. Aunque nunca participaba directamente en estos encuentros, los controlaba desde la distancia, asegurándose de que sus deseos fueran cumplidos al pie de la letra. Este comportamiento no solo revela un lado oscuro de la personalidad de Escobar, sino que también muestra cómo utilizaba el sexo no solo como placer físico, sino como una forma más de manifestar su poder. Para Escobar, la dominación sexual era una extensión de su control sobre todos los aspectos de su vida criminal,
y las jóvenes vírgenes que caían bajo su influencia eran vistas como trofeos. El kit de carretera. En el mundo privado de Escobar, los excesos no conocían límites y sus encuentros sexuales con frecuencia involucraban lo que él y sus allegados llamaban el kit de carretera. Este maletín que Escobar siempre tenía a mano en sus viajes y fiestas privadas contenía una variedad de juguetes sexuales que utilizaba durante sus encuentros con las jóvenes que reclutaba. El kit era famoso entre su círculo cercano, y quienes sabían de su existencia lo mencionaban como parte del oscuro repertorio de Escobar para sus noches de lujuria. El contenido de este maletín incluía objetos que iban desde juguetes tradicionales hasta herramientas más específicas para cumplir con sus fantasías más elaboradas. Este kit de carretera era utilizado en sus fiestas más privadas, a menudo como una especie de ritual en el que Escobar reafirmaba su control sobre las mujeres presentes. El uso de estos objetos no era simplemente una cuestión de placer físico para Escobar, sino una manifestación más de su necesidad de controlar y manipular a aquellos que estaban bajo su poder. A pesar de todo esto, Escobar mantenía una estricta separación entre su vida sexual y su relación con su esposa, María Victoria Henao, quien nunca fue parte de estos excesos. Para Escobar, su esposa representaba un símbolo de respeto, mientras que las demás mujeres eran vistas como herramientas para cumplir sus fantasías. Esto muestra la dualidad en la vida de Escobar, quien podía ser un esposo y padre aparentemente respetable, mientras que en privado llevaba a cabo algunos de los actos más oscuros de su vida. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero debe existir en el mundo del narcotráfico? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha impactado esta historia, dale like al video y suscríbete para más relatos que desafían los límites entre el amor y el peligro.